Estamos esperando a Amado, querido Artemio. Pero podemos ya comenzar nuestro despliegue analítico. Me parece, por eso, no nos quedemos tampoco. No menoscabemos. No, tenés mucha razón. ¿O no, Daniel? Me parece muy bien. ¿Está el profesor? ¿Se va a quedar el profesor en línea? Se queda el profesor. Eduardo. Bueno, lo tenemos a Eduardo, lo tenemos estamos. al profesor, y no sé si nos está llegando a Amado, que bueno, los rockstars son así. Claro, totalmente. Los rockstars es así, ¿viste? La prueba de sonido es a las 9, ellos caen 10 menos cuarto, medio, ¿viste? Con los pelos medio parados, me acabo de despertar y está bien. Es el precio que hay que pagar por tener tener a figuras por tener a figuras dentro del programa. Se abre, exactamente, hablamos de rockstar y acaba de llegar la figura que... Así es. A ver, vamos a decirlo en estos términos. En serio, lo decimos sinceramente. A ver. Es la persona contemporánea de las más importantes de la historia de este país. A ver, la persona más querida para mí, dentro del espacio kirchnerista es, para mí, Sí. es Néstor, Cristina, y el puesto número 3 está él y... Catopodi. Está él y Catopodi. No, Catopodi. No sé si es querido, pero es respetado Catopodi. Es muy respetado. Además, Catopodi me dicen que está bastante racional Catopodi. Está racional. Por lo que me cuentan, sí. Por lo que me cuentan. Yo no hablo hace mucho con Gabriel. Es una chance, un chascarrillo, una puya. Yo le tengo mucho cariño a Gabriel Catopodi porque recuperó el club en el cual yo fui en mi infancia, que es el Isaac León Pérez. Ajá. Es un club que queda ahí en San Martín. Querido Amado, ¿cómo andas, amigo y compañero? ¿Estás con el agua, el cafecito? Qué elegante, qué afeitado. No, viste, me saqué la barba, estoy más fachero. Bueno, arrancamos. Lo tenemos en línea para sumarlo cuando él quiera a nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo, querido, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Estamos acá con Amado y con Artemio. Queremos conocer un poquito tu posición para repasar en algún momento lo que está sucediendo en Perú, la expectativa que hay a propósito de la elección en Colombia. Vamos a arrancar un poco hablando más de la cuestión local, pero si querés sumarte y querés hacer algún aporte, está mucho más que bienvenido nuestro querido amigo Alfredo. Dale, me iré lanzando dependiendo de cómo vean las llamas, las piletas y todo eso. Muy bien. Bueno. Daniel, ¿puedo, ya que tocaste estos temas, dale, hacer como me parece, un link? No me gusta usar la palabra link, pero entre lo que le preguntabas a Alfredo y algo que pasó ayer en Argentina. Ayer hubo una votación en el grupo de derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por el tema de la guerra en Rusia. Y la posición que tomó Argentina, más allá de quienes la consideramos inconveniente en términos generales, injusta, demasiado alineada a Estados Unidos, me parece que con Alfredo sería interesante analizar que Argentina rompió el eje que tan trabajosamente estaba construyendo México, Brasil, Argentina en este tema. Bien, básicamente México y Argentina, ¿no? El eje que se construyó con respecto a la institución de... Pero si uno lo piensa en términos históricos... históricos. Los 200 años de desencuentro de la patria grande, en principio de este siglo tuvo un impulso muy importante. Ahora Alberto Fernández había hecho un gran esfuerzo por sumar a México, y entonces que México y Brasil se hayan abstenido y Argentina haya votado con Estados Unidos, me parece un poco rompe ese esfuerzo. Todos los países del BRICS no acompañaron la iniciativa de Estados Unidos, claro, de excluir del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la Argentina, tal cual como con el caso Nicaragua, está acompañando... Es parte puede ser parte de lo no escrito en los acuerdos con el organismo geopolítico estratégico número 1 de Estados Unidos para esta región, que es el Fondo. El Fondo Monetario. A mí me parece que puede discutirse en esta perspectiva. Ojo, no afirmo, interrogo. Bien. Pregunto. Máximo Carlos Kirchner está muy activo. Vamos a escucharlo, hablando sobre la cuestión de el salario. Sobre la cuestión de la foto de Trump y Macri en el día de ayer, y también sobre la cuestión del tema de la unidad en el interior del frente. Son tres.
cuando la pandemia arreciaba, cuando no se podía salir de las casas y no se podía ni trabajar, ahí también estuvieron los trabajadores y las trabajadoras que se dieron parte de su salario en medio de la pandemia. ¿Qué les pasa ahora que no hay pandemia? ¿Qué les cuesta tanto largarle a los empresarios un mango más a trabajadores y trabajadoras que en la pandemia lo dieron todo, incluso dispuestos a ganar un poco menos? Un compañero me alcanzó una foto que había salido en las noticias y vi cómo sonreían el expresidente de Estados Unidos y el expresidente de nuestro país, Mauricio Macri, dos expresidentes que su pueblo no volvió a votar. Y no podía dejar de pensar, cuando miraba esa foto, lo que le pasa hoy a nuestro pueblo. Esa derrota que sufrió el peronismo en el 2015 le salió muy cara, no a los peronistas. Esa derrota del peronismo en el 2015 le salió muy cara a todos los argentinos y a todas las argentinas, piensen como piensen. Y esto es lo que debemos entender de una buena vez por todas. Yo no quiero ni juego a las divisiones, pero tampoco soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse, porque si los dirigentes se amontonan en una unidad que no busca dar todas las peleas, trabajar todo lo que haya que trabajar para que nuestra sociedad salga adelante, será una mera acumulación de dirigentes políticos en un lugar y con la gente en otro lugar. Eso en la Argentina no puede volver a pasar. Lo que pasó cuando los dirigentes se amontonaron en un lugar y el pueblo quedó en el otro. Eso fue el 2001. Testimonio ayer. Muy bueno, ¿eh? Conceptualmente, obviamente, me pareció muy sólido. Lo de los salarios, bueno. ¿Viste la información que suministró el INDEC? ¿Cuál es el salario promedio, el ingreso promedio de los argentinos para el último trimestre medido, que es el 2021? Vamos a tener novedades ahora. 55.000 pesos. Bueno, ustedes lo vienen planteando, y no solamente ustedes, pero ustedes lo vienen planteando. Yo quiero reivindicar de vuelta que cuando Claudio Moroni salió a decir el salario digno es el que se puede pagar, cuando se suponía que en un gobierno nacional y popular el salario digno es el que te permite a vivir con dignidad, nosotros lo marcamos inmediatamente. Totalmente. Eso, inmediatamente al otro día, porque dijimos, esta es una política que es fallida. Un año antes incluso de la elección de mitad de término. Mira, te voy a dar un dato que Amado va a analizar mejor que yo. De que el tema de la inflación no resuelve el problema de ingresos. De seguir Mirá esto. El salario de los trabajadores con descuentos previsionales, en promedio fue, en 2021, el último cuatrimestre, 68.879 pesos. La canasta de pobreza era 75.000 en ese momento. Y creció un 54.4 anual, o sea que si cualquiera diría, le ganó a la inflación. 64.000. Y los trabajadores informales crecieron un 53.1 los salarios. ¿Y en cuánto se estacionaron en el promedio? 28.592 pesos. Claro. Acá hay un tema de distribución del ingreso que está abajo de toda esta discusión. Mirá, me parece que entra en discusión, me encanta cómo lo plantea Máximo, porque saca la discusión de las personas y la mete en las cuestiones de la economía, de la vida diaria y de la política. El primer eje del discurso de ayer de Macri, de Máximo, que lo viene llevando desde antes, porque no es que fue, se enojó con lo del fondo y tomó una decisión, no. Acá hay una visión de cómo tiene que funcionar el país distinta. Primer eje. Segundo eje, esto que señalás vos, Artemio, nosotros venimos hablando del shock distributivo desde que asumió el gobierno. Macri dejó una pirámide de ingresos en la cual Argentina no puede funcionar, no solo por las cuestiones de filosofía política, de distribución del ingreso, sino porque no puede haber mercado interno. Claro. con esta pirámide. ¿Me lo explicás? Claro. Vos tenés, lo explicó el otro día Artemio perfecto, lo voy a retomar. Argentina creció el 10%, un crecimiento extraordinario, importante. Tasa china. La pobreza bajó el 4%. Si Argentina creciera el 2%, aumentaría la pobreza. Entonces, tenemos un problema distributivo
que no se soluciona sin un shock distributivo. Un shock distributivo que quiere decir un fuerte impulso a los salarios que recuperen lo de Macri, un fuerte impulso a las jubilaciones que recuperen lo de Macri. No solo que ahora acompañen la inflación o superen por un poco la inflación, sino que recuperen lo que se destruyó en la Argentina, porque si no, no tenemos posibilidad de tener mercado interno. Si no tenemos posibilidad de tener mercado interno, no tenemos inversión productiva. Si no tenemos inversión productiva, queda un país para 10 millones de personas. Pero esto es parte, porque a mí me gusta mucho lo de Máximo, porque es una clave política. No es, los dirigentes discuten porque se llevan mal, los dirigentes discuten porque hay uno que es más educado, tiene mejores modos. Están discutiendo porque hay un modelo de país en disputa, en discusión, y este es el punto importante, porque si no, en el mejor de los casos que hubiera una PASO, sería una PASO entre personas, entre estilos. Y acá lo que tiene que haber una PASO entre visiones, entre modelos. Mira, cuando empezamos a venir al programa con Artemio, producto de que, yo podía circular, porque antes lo hacíamos en forma remota, planteábamos el tema del shock distributivo. No, vos lo planteabas incluso cuando estabas detenido y eras columnista de este programa. Absolutamente. Vos lo planteabas antes incluso de que ganara Alberto Fernández. Así es. Hay notas en el blog que ya ahora, mira, no me acuerdo exactamente en qué fecha, antes de salir en libertad y antes de que ganara Alberto, bastante mucho antes. Pero cuando empezó la campaña, se nos decía que no hay que hablar de ese tema, porque íbamos a volver mejores. Y ahí también hay un eje político para discutir, en qué era ser mejores. ¿Qué se pensaba cuando se decía ser mejores? Porque en definitiva era obturar parte de la discusión política. Y eso vuelve a existir a partir de las decisiones que está tomando Máximo. Así es, y yo creo que discutimos sobre la consigna de volver mejores. A mí no me agrada, nunca me agradó. Yo siempre, por mi edad, me la imaginé en el tiempo, Perón vuelve mejor. Con lo cual decía, acá lo que hay es una discusión acerca del proyecto anterior. Y una negación, ¿qué es lo que hizo el kirchnerismo? Exactamente. Eso no lo vamos a... entonces hay que discutir. Si no se vuelve a hacer eso, ¿qué se va a hacer? Claro. Estamos acá en el conversatorio con Amado y Artemio. Lo tenemos ahí a Alfredo Serrano Mancilla. En un ratito vamos a estar analizando un poquitito más el voto de la Argentina, pidiendo la suspensión de la Federación Rusa, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acompañando y alineándose con los intereses de Estados Unidos y la OTAN, es un tema, y no acompañando la posición que ha tenido el principal eje que se ha generado en el primer tramo en términos internacionales del gobierno de Alberto Fernández, del cual fue testigo de modo directo Alfredo Serrano. Alfredo, en un libro extraordinario, que se lee casi como un thriller político, que es El rescate de Evo Morales, y el gran auxilio y el gran gesto de audacia, que nosotros lo marcamos en su momento. Siempre. Y lo marcamos ahora, y no lo vamos a cansar de decir, que fue el gran gesto de audacia que tuvo Alberto Fernández. Político y humano. Un gran gesto político. Absolutamente, y humano. Absolutamente. Por eso yo insisto que el acuerdo está operando en esta decisión, porque el presidente inicialmente tomó otra perspectiva. Quiero decirte algo. En una muy buena entrevista que le hizo Roberto Navarro hace semanas al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a propósito de la discusión de la moderación del discurso del documento de los intelectuales, y después de otro documento que firmaron algunas personas criticando la moderación, cuando a Alberto Fernández le dicen, piensan que soy moderado, y pone dos ejemplos, que es el del rescate de Evo Morales y haber visitado a Lula. Pero ahí en esa respuesta hay otra respuesta. Claro, eso fue antes de ser presidente. Fue antes de ser presidente. Ambas. Ambas. Fueron dos gestos de mucha valentía de Alberto Fernández antes de ser presidente. Es muy difícil encontrar un gesto de audacia, de valentía del presidente Alberto Fernández ya como presidente. A mí me cuesta. Quizás algún oyente me hace acordar algo y me recuerda algo. A mí más bien me cuesta encontrar gestos de audacia y de valentía de Alberto Fernández ya como presidente. Si alguno recuerda, 11-3200-0530. Pero quiero que presten mucha atención. Acá el tema central, el tema
número uno en todos los estudios de opinión pública es el tema de la inflación, el tema del ingreso, el tema de los precios. Muy buena entrevista que le hizo ayer el periodista Alejandro Berkovich, hincha de Ferro además, no sé por qué la risa, a Roberto Feletti. Escuchá. Si ellos se sienten más cómodos con Guzmán, está bien. El tema que tengamos una política antiinflacionaria consistente. También lo dijo, creo que un líder de las patronales ruralistas: queremos más Domínguez y menos Feletti. Evidentemente ni los ruralistas ni los empresarios alimenticios me quieren. Bueno, está bien. Si yo soy un obstáculo para que se ejecute una política antiinflacionaria que proteja los intereses populares, me corro, digo, no, si eso es lo que dicen los empresarios, qué sé yo. Si acá no hay una regulación sobre el sector externo que están teniendo todos los países sobre el tema alimentario, es riesgo de crisis alimentaria y alguien se va a tener que hacer cargo. Mirá los márgenes de ganancia agropecuaria que publica el propio Ministerio de Agricultura. Bueno, es muy importante lo que señalaba Roberto. Es para escucharlo de vuelta y para desmenuzarlo, ¿no? Claro. Porque además, yo le quiero agregar algo. Él fue suficientemente claro, no necesita exégesis, cuando habla del vínculo entre la suba de los precios internacionales y la alimentación en Argentina. Pero yo te voy a agregar algo. Nosotros nos pasamos 2 años con superávit comercial extraordinario, alrededor de 27.000 millones de dólares. Récord, y terminamos sin reservas. No sea cuestión que ahora, con este acuerdo del fondo, el primer trimestre hubo también un importante superávit comercial y a mitad de año no tengamos reservas, ¿no? No tengamos reservas por no tomar las medidas que hay que tomar. Son muchos los desafíos que se están enfrentando y el acuerdo con el fondo me parece va a ser parte del problema. Y si es como dice Artemio, que es razonable, que el voto argentino de la política internacional, ¿cómo pregunta lo dice? Está condicionado por el acuerdo, es una gran pérdida de soberanía, no ya de la Argentina, sino en su construcción latinoamericana y además la construcción de los BRICS. Totalmente. Pero primero los latinoamericanos. Quiero hacer una reflexión conceptual acerca de que el principal problema es la inflación. Efectivamente es un gran problema. Pero hemos visto que acompañando la inflación, el problema fundamental son los ingresos. Los ingresos. Bueno, pero relacionado uno con el otro. No, sí, pero decir que el problema central es la inflación para omitir que acá hay un problema distributivo y de ingresos de base, me parece un discurso peligroso. Bien. Porque vos preguntar a cualquiera de la derecha te va a decir el problema de la inflación. Y además, decirle la distribución, bueno. Y hay ministros que dicen, che, le ganamos a la inflación. Exactamente, y además los números muestran de que eso efectivamente sucede. Y eso no resuelve el problema. Habría que ver la simetría dentro de la distribución del ingreso de cada uno de los deciles. Así es. Y de la masa salarial, ya lo dijimos acá. Y quiero a ver si podés poner una línea, Artemio, y podés desarrollarme un poquitito de esos 7 puntos de desocupación. ¿Están compuestos de qué calidad de empleo esos 7 puntos? Bueno, la mayoría son cuentapropismo y cuentapropismo social y trabajo informal. De todas maneras se generaron puestos de trabajo formal, pero es la minoría. Acá lo que hay es un esquema que, si no se altera, va a ser, mi perspectiva, de desempleo bajo, pero salarios muy bajos. O sea que hemos esa senda la hemos transitado. Es un proyecto político conservador y obviamente preperonista. Exactamente. O sea, el tema del salario, el 77% de los hogares, según la EPH última, ingresa su dinero mensual a través del salario. No hay que inventar cosas que no lo son. Hay que mejorar salarios, jubilaciones y pensiones, por supuesto. Pide la palabra Alfredo Serrano Mancilla, amigo. No, mira, un poco por seguir abonando la tesis que plantea Artemio Amado. De hecho, es cierto que la inflación es un problema, pero lo que es relevante es cómo se distribuye ese efecto, ¿no? Y por ejemplo, hemos calculado del año 2016 hasta la actualidad, en el periodo Macri más estos 2 años del gobierno del Frente, y la ganancia empresarial creció en un 523% en este periodo. La inflación, los precios crecieron un 474%. Pero, y ahí viene la cuestión, la masa salarial creció solo un 335%. Ahí está la distribución. Es decir, si uno mira cómo evolucionan acumuladamente en estos 6 años, se observa, si lo miras por participación en el pastel, en la torta,
también se observa a las claras que si comparas 16 al año 21, la plata de los salarios, de los ingresos salariales en el pastel, insisto, en el valor agregado bruto, pasó de 51 a 42%. O sea, se redujo. ¿En qué periodo, Alfredo? Los 6 16, los 4 años de Macri más Más estos 2 años y medio que llevamos del gobierno del Frente de Todos. O sea, por mirar... Desarrollame esa cifra, por favor. En el periodo, entonces, 2015-2021, ¿cuánto representaban los salarios y cuánto ahora? Partida del año 2000, finales del 15, principio del 16, 51%, la masa salarial en el valor agregado bruto, que por llamarlo de una manera sencilla es el pastel que hay en la Argentina, sí, tenía el 51. Bueno, pues en el año 21 el resultado final es 42.5, o sea, es que 42.7. Ha bajado. ¿Y esos 9 puntos a dónde fueron? Pues evidentemente a la ganancia empresarial, porque si lo miras por otro lado, la ganancia empresarial en este mismo periodo creció en el 523%, muy por encima del crecimiento de los precios, que fueron en 474. O sea, los números estos son números muy fácilmente de construcción, es evidente que el pastel se va agrandando nominalmente por la inflación, pero se va quedando mucho más el sector empresarial que el sector de trabajadores. Totalmente. Así que es una cuestión, como dice un poco Artemio, estaba planteando, creo que la inflación evidentemente es un problema, pero es que hay un problema mayor. Previo. Exactamente, previo de cómo se distribuye esa plata nominal, ¿no?, de crecimiento del pastel en la Argentina. Y ahí fíjate, ahí tiene impacto la tasa de interés, tiene impacto las tarifas de los servicios públicos. O sea, temas que se vuelven a poner arriba de la mesa que van a ser más regresivos aún. Vamos a escuchar a Máximo. ¿Quién se está quedando con lo que tenían los trabajadores el 9 de diciembre de 2015? Nadie en este mundo tenía en diciembre del 19 en su menú la pandemia. Y es verdad que trajo profundos problemas en la vida de muchos y de muchas, pero no nos puede ganar la autocompasión. Y lo que hay que hacer es construir fuerza para construir mayores equilibrios en la sociedad que permitan, por ejemplo, recuperar el poder. Poco está en la línea argumentativa que Alfredo está diciendo, en otras palabras, lo que acaba de decir Alfredo. Mira, te doy un dato, Daniel. Vos que sos rápido para convertir en dólares. 55.000 pesos en dólares hoy, Amado. Y depende a qué dólar. Al dólar oficial. Al oficial. 500. Cuando se retira Cristina del gobierno, el sueldo promedio era de $1.700. Bueno, pero si lo a hacemos 9.60. Por eso, el de ahora, yo creo que es $230, exacto, una cosa así. Eso es lo que pasó. Bueno, vos fíjate que lo que nos decía Alfredo, ¿no? El 50-50 se había logrado. El 50-50 se había logrado después de los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Este es otro tema, ¿no? Porque se construyó la narrativa de que hay que volver mejores y hay que construir la narrativa de ponerle un dron a la política, a la situación social y económica y política del día que Cristina le entregó las llaves a Macri. 25% de inflación, crecimiento, inflación a la baja, no acuerdo con el fondo, con problemas macroeconómicos, con problemas. Eso no me meto siempre porque bueno, con problemas, atraso cambiario, quizás el tema de las tarifas, no digo que no había problemas, no era el mundo ideal, quiero aclarar. Es para discutirlo. Bueno, es para discutirlo, pero es para discutirlo. Daniel, ¿no? Claro. Cristina entregó el país con en 2001 tuvimos 0,53 de Gini, hiper concentrado el ingreso. Después de los años kirchneristas, 0,42. Bueno, Macri lo dejó nuevamente 0,5. O sea, eso fue lo que pasó. Pero, y hoy estamos bajándolo, pero a un ritmo que, bueno, importante muy decir, lento. La protesta de los dirigentes sindicales y los trabajadores la discusión era si tenían que pagar ganancias o no. Claro. Hoy la discusión es que el salario es de pobre. Trabajo registrado y casi por debajo de la línea de la pobreza. Alfredo, porque quiero poner esto un poquito, quiero poner algunas piezas más del rompecabezas, Alfredo, y un poco el motivo por el cual te convocamos. La situación que se está viviendo en Perú, que tuvo un estallido social esta semana, que me gustaría que lo puedas relatar, producto de una suba de combustibles, ¿no? Un pequeño detalle, suba de servicios públicos o combustible, o la suba del transporte público del metro hace algunos años atrás provocó un estallido en Chile. ¿Qué está pasando en Perú y cómo se puede ver esto sistémicamente en la región?
Lo primero es saber que en Perú hay una crisis prolongada que se viene de lejos, y es la crisis del neoliberalismo que ha hecho añicos el bienestar de la gente. De hecho, es un buen ejemplo de bonanza macro y malestar micro. Claro. Es uno de los grandes ejemplos en el continente. También lo fue Chile, lo siguen siendo otros países, ¿no? En el marco ese crecen los precios de los combustibles, ajeno a la voluntad del gobierno de Pedro Castillo. Hay unas primeras movilizaciones pequeñas, y es interesante porque lo que se ha omitido mucho en los grandes medios de comunicación en la Argentina y en el mundo es que la primera respuesta del presidente Pedro Castillo fue reducir el impuesto a los combustibles, poner el IVA cero para la canasta alimenticia y un aumento directo del salario mínimo. Fueron 3 respuestas como para intentar abrazar la protesta y la demanda social. Lo llamativo del caso, o no tan llamativo, porque después se ha demostrado que ha habido muchos infiltrados fujimoristas de choque en las marchas y en las movilizaciones, es que efectivamente las movilizaciones no se retrocedieron con esta medida, sino se multiplicaron. También es curioso que esto se produce, Daniel, el día después del intento de la moción de censura o vacancia, como se dice en el Perú, de destituir al presidente en el Congreso. Una vez perdida esa vía, comienzan las movilizaciones, insisto, con un sentido un poco extraño, porque las primeras respuestas del presidente Pedro Castillo fueron a favor de la gente. Se equivoca seguramente el presidente Pedro Castillo en la decisión de llamar al estado de sitio precipitadamente. Esto enerva más a la ciudadanía, unas seguramente legítimas protestas y otras con ganas de desestabilizar y derrocar a un presidente progresista o llámele más popular seguramente que cualquiera que quiere el establishment, y a partir de ahí la situación sigue siendo de máxima debilidad, muchísima debilidad a día de hoy. También hay que entender que han caído presidentes en los últimos años en Perú de una manera, pues ya diría que anómala, ¿no? Caídos, destituidos, suicidados, ¿no? Es un país con inestabilidad política, ¿no? Casi inenarrable, ¿no? Por eso lo estamos siguiendo bastante de cerca. Y el neoliberalismo te devora las instituciones. Nosotros tuvimos un ejemplo en el 2001. Te vacía de poder político, te liquida la figura presidencial y provoca estos efectos. Acá lo vivimos de una manera plena. ¿No será el proyecto para la región la idea de los estados fallidos? No te quepa duda. A vos no te quepa duda. No, la idea de democracias fallidas. Uno puede pensar que esto empezó con el golpe de Pinochet. Esta continuidad de estados fallidos, estados que no dan respuesta, con un formato en las dictaduras cívico-militares, pero que se replicó en la oleada neoliberal, que terminó en Argentina, como decía Artemio. Nosotros miramos azorados lo de Perú. ¿Y acá qué pasó? Por ahora el reconoce a Alfredo, que es el que mejor sabe de esto, pero lo seguimos manteniendo nosotros en cuanto al ritmo de destitución de presidentes. Y la crisis del 2001 fue un vértigo, era. Y Chile y Colombia son 2 casos similares. Esto que señalaba Alfredo para mí es muy importante. El sentido común de la importancia de la macro, ¿no es cierto? De todos los analistas en la televisión. Y ese milagro chileno, ese milagro peruano, disociado de lo que se supone que una democracia tiene que hacer, que es mejorar la calidad de vida del conjunto de la población. Claro. No de los números macro. Porque acá lo que está atrás de toda esta cuestión es la desposesión de las sociedades. Las privatizaciones han sido un mecanismo de desposesión descomunal, estructural, que ha empeorado la distribución del ingreso, pero atrás de esto vino la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos. Lo que señaló efectivamente Alfredo Central, ese ordenamiento de la macro con pérdida para los sectores populares. Bueno, fue una metáfora que Cristina utilizó en otra dirección cuando dijo: dejo un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes, señalando que obviamente había problemas a resolver, que la dirigencia tenía que enfrentar, pero que abajo las cosas estaban te agrego algo. Fue una metáfora en esa dirección. Lo que era la atención que prestaba Cristina como presidenta a los temas de las tarifas de los servicios públicos, del combustible, donde había permanentemente intentos de, como decía Artemio, vaciar un poco de contenido a la democracia, los estados fallidos, lo que decías vos, Daniel, cómo se logra sistemas que en realidad tienen un equilibrio muy inestable, porque hay un pequeño grupo que tiene todo resuelto y las grandes mayorías
tienen todo, no solo no resuelto, sino precarizado. La precarización ha dejado de ser una situación individual para convertirse en un sistema de gobernanza, la precarización de las sociedades. Hay detalles. Esta semana se instaló la discusión de la protesta social. Hace semanas atrás en esta radio, conversando con Adrián Murano, Daniel Arroyo dijo: todo acuerdo con el fondo trajo conflictividad en la calle y trajo inestabilidad política. Lo dijo como quien dice agua va. Después hablamos con él y la verdad que nos pareció un testimonio muy importante porque Arroyo es una persona que conoce el territorio y forma parte del dispositivo del gobierno. Y además de una honestidad intelectual a toda prueba. Claramente, Daniel Arroyo. Y bueno, esta semana se instaló el tema de los piquetes, el tema de la protesta social, el tema de sacarle los planes a quienes se movilizan con algún integrante de la familia. Se conoció además un movimiento antipiquete que está liderado por un legislador vinculado al espacio de Javier Milei. Por otro lado, se ve el crecimiento en los estudios de opinión pública. ¿Cuánto hay de gordura? ¿Cuánto hay de hinchazón? No lo sé, pero se ve un crecimiento en la conversación pública, en los estudios de Javier Milei. Y este detalle, vamos a escuchar a la Franja Morada. Esto es un detalle que para mí no es menor. Discúlpeme, para mí no es menor. Alguno dirá, para mí no es un detalle menor. Yo no lo soslayaría de ninguna manera, porque estamos hablando de una organización política, de un partido que ya atravesó 3 siglos, de un partido vinculado a la historia democrática de este país, también vinculado a la historia del apoyo a los golpes de Estado. Estamos hablando de la Unión Cívica Radical, estamos hablando de un partido centenario. Partido, claro, tricentenario, bicentenario. Como decía Cook de la novela de Colette, esa mujer que tenía 96 años pero aparentaba mucho más. Muy bien, vamos a escuchar a Franja Morada en el festejo de la Universidad Nacional del Noroeste, en la provincia de Corrientes, provincia de Corrientes, festejando que ganaron la Universidad de Derecho. Cantaban esto. Néstor no se murió, lo matamos nosotros, la puta madre que lo parió, ahora falta Cristina. Esto, insisto, Daniel, los militantes radicales, yo te venía escuchando ayer con esto, impresionante. Los militantes radicales universitarios cantaban: somos la vida, somos la paz. Somos la Junta Coordinadora Nacional. Somos la vida, somos la paz. Ahora Franja Morada, la patria liberada cantaban. Y ahora cantan la muerte. A ver, si cantan la muerte de Milei, también estaría mal, no estoy. De cualquiera. Pero, por supuesto, pero puedo aguarle esta fiesta de. Voy a hacer una arqueología de este Dale. canto. Transitaba yo por la 9 de julio cuando ganó Alfonsín. Transitando la Plaza de la República, había una pantalla donde se informaban los datos. Nutrida de gente, la mayoría obviamente radical. El canto era: ole, le, olala, son todos bolivianos, no tienen quien votar por el peronismo. Con lo cual hay una corriente de este tipo desplegándose allá adentro que hace menos sorpresiva la aparición, por supuesto condenable, de este tipo de manifestaciones por parte de un sector del radicalismo. Pero acá reivindican que mataron a alguien. Sí, sí. Si eso lo dijera otra fuerza política, los medios de difusión concentrados estarían diciendo que es un delito. A mí lo que más me preocupa es la falta de reacción. De hecho, entrevistamos, si quieren pongámoslo, a Miguel Base, que también era dirigente universitario de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, es el audio número 20. Nosotros lo entrevistamos a Miguel Base y la verdad que dice esto, mirá. Me parece un exabrupto absolutamente innecesario. Coincido en que este tipo de violencia verbal, cualquier tipo de violencia política es repudiable. Este tipo de violencia verbal también genera tensiones, enfrentamientos que no tienen ningún sentido. Yo la verdad es que creo que los muchachos y las muchachas, como decías vos, deberían reflexionar en ese sentido, y deberíamos todos. Esto, Daniel, termina en hubo errores, hubo excesos, Sí, además termina en Milagro Sala preso bajo un gobierno con el gobernador radical. Y Blaquier libre. Pues exactamente, yo creo que, bueno, no quiero meterme en este tema porque es enojoso.
Pero hay toda una reflexión sobre el radicalismo que hacer, sobre la figura más prominente. Pero hay una tensión a la interna de la historia del radicalismo. Sería muy... A ver, nosotros dijimos, apoyaron los golpes de Estado, le prestaron funcionarios, embajadores... hicieron una convención constituyente. A cuánta dictadura hubo. Hicieron una convención constituyente con el peronismo proscripto. Totalmente. En la fusiladora. Una convención constituyente. Así que mejor dejémoslo. Y vamos a los temas coyunturales. Pero el radicalismo es un partido que se las trae. Para mí es un tema para tenerlo presente. Vamos a escuchar, reconozcan esta voz. Reconozcan esta voz. Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo. Ellos pretenden el próximo 7 de abril suspender a Rusia del Consejo de la ONU. Es que tiene que buscarse el diálogo, más que nada, y buscarse una salida negociada. No se debió iniciar la guerra, se debió evitar. ¿Qué se gana después de que se inicie una guerra con sanciones o mandando armas? Nada. Y los inocentes, falló la política, pero todavía es tiempo. El gobierno argentino tiene una tradición de repudio a las violaciones a los derechos humanos en todos los países, en cualquier época, no importa el signo político, y por eso también hoy ocupa la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en ese sentido considera que las violaciones a los derechos humanos que se pueden estar llevando adelante en la guerra de Crimea llevan a la posición de tener que suspender a Rusia en sus atribuciones y su voto en el Consejo, que es en realidad lo que se va a votar hoy en esta próxima reunión. Entendemos que esta posición lo único que hace es seguir siendo consecuente con la posición de la Argentina con respecto a la plena vigencia de los derechos humanos, que es la tradición. Bien, está la posición. Yo la puedo. Bueno, primero Andrés Manuel López Obrador y luego Gabriela Cerruti. Alfredo Serrano Mancilla, vos que conocés bien ese vínculo entre la Argentina y México, no es la primera vez, ya están votando separados también por el expediente Nicaragua. Sí, bueno, primero déjame que te dé y le dé un dato a la gente que nos escucha, que yo esta mañana me he dedicado a sumar la población que representan los países que no votaron a favor de la exclusión de Rusia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. O sea, suma nada más y nada menos que 5.853 millones de personas. Eso es el 73,73%. Dicho de una manera muy simple, 3/4 partes del mundo, en términos poblacionales, dijo que no es la vía sacar a Rusia de este Consejo de Naciones Unidas. Y esto es un dato, digo, para cierta miopía occidental, cuando uno cree que la gran mayoría del mundo dice esto. Probablemente la aritmética de países es cierto, aunque la victoria de sacarlo es por poco. Hay que recordar que 82 países en contra y abstenciones son los que no querían esa vía, un poco de la línea de Andrés Manuel López Obrador. Es un dato que para mí a veces no pierde de perspectiva que el mundo no es Europa, y el mundo no es Estados Unidos y algunos otros países salpicados. Yo creo que esto no es un tema para pasar por alto, sobre todo si pensamos insertarnos en el mundo de otra manera. Hay países clave. Indonesia es un país clave, va a ser el 4º país, según el Banco Mundial, en el 2050 de mayor renta per cápita a nivel global, de PIB, perdón, a nivel global. Bueno, hay datos de esto que a mí me dicen mucho. Y luego llama la atención la votación de países como Brasil, que se abstuvo, como bien decíais antes, ¿no? El caso de Bolivia, que votó en contra. El caso de México. Yo tuve la suerte esta mañana de hablar con Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, para una entrevista que yo hago pública mañana, y hago un pequeño spoiler, porque me lo explicó tan bien, me lo explicó tan exageradamente bien. Primero, no subordinarse a nadie. Y él me explicaba que cuanto más soberanía tienes, es mucho mejor el tener una postura de negociación contra un gigante. Sin soberanía es imposible. Le daba la vuelta a la explicación conceptual y a mí me parecía sumamente interesante, pero añadía algo a lo que dice AMLO, y es que no ha habido ninguna investigación de Naciones Unidas respecto a qué ha ocurrido en términos de crimen de lesa humanidad. Esto es un dato fortísimo que habría que tener en cuenta, porque decía, no puede ocurrir que sin investigación estemos saltándonos los propios protocolos de Naciones Unidas para tomar una decisión de esta índole. Es como un lofer entre países, Alfredo. Claro. Bueno, además la estrategia de Estados Unidos tiene a la invención
de la noticia como parte de su construcción de legitimidad para iniciar guerras. No olvidemos lo de Irak. Claro. Después descubrieron que no era así. Después que arrasaron Irak. Bien, estamos aquí en el conversatorio con Amado, con Artemio, con Alfredo. Muy bueno lo de Alfredo Mancilla. de reducir esto a población. Ese dato es Bueno, importante. todos los países del BRIC, que son los países emergentes, se han abstenido, ¿no?, de condenar Sí, bueno, a muy Rusia. contundente. Bien, y el detalle no menor de que no se hizo una investigación previa. Esto todo tiene que ver con la matanza de civiles que se produjo. Es que la votación de la ONU queda demostrado una vez más que es un mecanismo de Estados Unidos para imponer su política exterior sobre el resto de los países. ¿Y cuán vinculado está eso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de la Argentina? ¿Cuál es el margen que tiene la Argentina de poder plantear alguna política diferente, teniendo en cuenta que Estados Unidos y los países más importantes de Occidente, Alemania, Japón, bueno, Japón no Occidente, pero en términos políticos quiero decir... Daniel, sí. si me lo permites un poco, porque es cierto que seguramente uno puede sospechar la hipótesis que planteaba Artemio, pero también se podría refutar diciendo que si alguien tiene una relación más vinculante con Estados Unidos se llama México. Más que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por su acuerdo comercial y por los vínculos de todo tipo, migratorio, económico. Es casi un tema de política doméstica Estados Unidos para México. Tal cual. Y a pesar de eso, la definición de México de no seguir una línea marcada por los Estados Unidos, yo creo que eso que me explicaba Marcelo Ebrard, de su canciller, que cuanto más soberanía relativa tienes, utilizaba este término, mejor puede luego uno negociar lo que tenga que negociar. Yo creo que eso es un buen ejemplo, y el caso de Brasil es otro gran ejemplo, precisamente, que alimenta un poco lo que dijisteis al principio, ¿no? Países que en la región siempre han tenido cierto grado de autonomía para no ser subordinado a ningún país, o países chicos como Bolivia y tantos otros que han votado. No son pocos los países que han votado en contra, y no son ni mucho menos pocos, son 58 países, hay de todo, países que han votado absteniéndose, que a mí me parece una postura relativamente la más correcta, en tanto en cuanto no tienen una posición tomada al respecto de ninguna investigación realizada en el marco de Naciones Unidas. La verdad que es preocupante cuando esto, porque además sacar a Naciones Unidas, sacar a Rusia de ahí, implica un riesgo también para la reordenación de bloques hacia adelante. Claro. Cuidado con esto hacia adelante, que consideren no participar más en esta instancia multilateral de envergadura máxima. Cuidado que estén provocando un peor remedio que la enfermedad. Desarrolla la sospecha que tenés, Alfredo, porque tengo la sensación que querés decir algo y no lo querés decir. Pero... No, estoy intentando decir literalmente de que Rusia podría dar un paso al costado de participar en esta instancia de Naciones Unidas, y que se vayan conformando otros espacios multilaterales donde estén países de envergaduras como India, como Rusia, como China, como Indonesia, países con poblaciones muy grandes como Egipto, que nos olvidamos, como Bangladesh. Estamos hablando de países de más de 100 millones de habitantes, que a veces, insisto, la miopía occidental, se creen que el único país grande es Estados Unidos y después Francia y Alemania, y no. Hay países como Kenia, hay países como Tailandia, países gigantescos, Tanzania, en términos de millón de habitantes, y yo creo que se puede ir creando un momento diferente al que se constituyó Naciones Unidas allá por los años después de los 40, y esto lo planteaba el propio Marcelo Ebrard en esta charla. Cuidado que estemos alimentando una ruptura de un acuerdo multilateral después, post Segunda Guerra Mundial. Esto que trae Alfredo me hace acordar también al tema medioambiental. Pasa que hay distintos bloques con distintas posiciones, porque no hay una visión común, y termina en una catástrofe para el conjunto. Pero yo no quería tocar este tema, sino algo que trae la conversación entre el canciller mexicano y Alfredo, que todavía no escuchamos, pero que un poco nos contó, que pone en la raíz de la discusión el tema del posibilismo, para alumbrar lo que está pasando en Argentina. Lo que es posible no es una construcción, y esa construcción requiere actos de gobierno. Y si vos vas abonando un camino de imposibilidades, terminás sin ningún grado de libertad. Eso nosotros lo llamamos soberanía. Bueno, algunos más técnicamente pretenden decir grado de libertad. Un gobierno que va cerrando sus propias puertas en el camino, bueno, termina teniendo que hacer acuerdos que son inconvenientes,
pero no por la foto, sino por la política de cómo llegó esa situación en las acciones previas. Me parece que este error de política internacional de Argentina va a tener consecuencias ¿Ustedes malas. consideran que es un error? Tremendo error, porque primero, no hay un estudio sobre el cual... ¿Qué se está votando? Que a Estados Unidos no le gusta que Rusia no quiera tener misiles cerca. Es una explicación válida. ¿Cuál es lo que está en disputa en este conflicto entre Ucrania y Rusia? En particular, la salida del Consejo de Derechos Humanos tiene que ver con la matanza de civiles. ¿Dónde está el estudio que certifica esa situación? Claro, Daniel, es efectivamente eso, ¿no? O sea, a nadie nos gusta esto, ya creo que lo hemos hablado. Esto duele en el alma a cualquier ser humano. Las imágenes son impactantes. Duele muchísimo. Y esto, ¿no? Lo único que si no respetamos los protocolos que precisamente crea Naciones Unidas para dar validez a este tipo de cosas. Te voy a dar el ejemplo al revés. Pero Daniel, todavía no llegó el informe. Mirá lo que pasó con el informe Bachelet en Venezuela y cómo Estados Unidos cambia su posición cuando tiene un problema de petróleo. Obvio. Es todo mentira. Es una política exterior basada solamente en intereses y en mentiras. Y el alineamiento que nosotros tenemos es más grave porque ni siquiera defiende esos intereses. No creo que ni en Brasil ni en México, siendo que son obviamente dos países que están en la órbita y más relevantes que Argentina. Y más relevante, no haya ningún funcionario vinculado a economía que sea capaz de decir: mi programa económico es el programa del fondo. No se confundan, ese no es el programa del fondo, es nuestro programa. Yo creo que el alineamiento acá es más rígido. Lo dijo el presidente, es más rígido. No lo dijo el ministro de Economía. Es más rígido. Antes que nos pongas el audio, lo decimos. No nos pongas el audio número 106. Los liquidás. Lo dijo el presidente, muchachos. Lo dijo el presidente. Si quieren creer que es una política bomba. Pero por eso es un tema muy fuerte que vos vayas cerrando tu grado de libertad. Pero la pregunta es, ¿lo haces condicionado o lo haces porque...? Es dialéctico, Daniel. Vas quedando condicionado por las decisiones que tomás. No, pero la pregunta era otra. ¿Lo haces condicionado o lo haces porque considerás que tu espacio geoestratégico mundial es con Estados Unidos y hay que estar ahí? Ojo, ¿eh? Bueno, eso es difícil de responder. No, yo creo que arranca en esto último que decís. Yo considero que gran parte de... A ver, Santi Cafiero... Vélez, Argüello. El presidente utilizó el concepto de multipolaridad en su viaje a Rusia de una manera, te diría que impecable. O sea, efectivamente es para hacerse preguntas, pero yo no, en principio no creería que es por convicción. Pero yo comparto con Daniel que hay actores condicionamientos importantes de este gobierno que tienen una cosmovisión. Yo les pregunto porque no lo sé. Sí, pero el presidente demostró que no tiene la misma posición cuando se dirigió desde Rusia y caracterizó a la política exterior de Argentina como... Pero en los hechos no sucedió. Bueno, correcto. Yo creo por eso que el condicionamiento del fondo existe. Bien, hay gestos... por eso es un momento de... Yo resumo. Para mí este momento histórico es #desorientación. Es probable. Para mí, #desorientación. Porque por un lado tenés un presidente que toma la iniciativa, muy valiente, para mí, de el primer país del mundo que refrenda y avala la vacuna Sputnik. Que era muy importante en ese momento para los intereses rusos. Porque y era la Argentina. Un gesto geopolítico para la Argentina desde ya, pero además era un gesto para ellos muy importante. Bien, bueno, después va Putin y le dice: yo quiero ser tu embajador en la región. Casi. Sí. ¿No? La puerta de entrada. La puerta de entrada. Bien. Después va China. Después esta semana, lo anunció Rulo acá, el gasoducto de Vaca Muerta a Santa Fe se va a hacer por contratación directa a una empresa de origen chino, más allá de la participación que van a tener capitales nacionales. O sea, es cierto lo que vos decís, ahí te estoy dando la derecha, Artemio. Es un gobierno que tiene una postura media multi... Un presidente. Hizo cosas en esa dirección, además. El Por gobierno eso te digo no sé. que, más que por convicción... Pero para mí se sienten del cómodos. A mí un amigo mío... ¿Entendés? Para mí un amigo mío me dijo alguna vez, me acuerdo que fue cuando lo nombraron, cuando Macri lo nombró a Lustó embajador argentino de Estados Unidos.
Amado me dijo, en su casa, me dijo algo que me quedó grabado y que yo lo aplico también a muchos comunicadores. Sí. Y lo aplico mucho a muchos les comunicadores. Se mueren por ser del Círculo Rojo. Se mueren por estar en el mailing de la embajada. Claro, vos pensás que Lustó casi que obturó su carrera. Se mueren por ir a que los inviten a IDEA. Claro. Se mueren por el cafecito con el empresario, con el cafecito con el ministrito. Les gusta estar en ese ámbito, les gusta respirar ese aire. Se mueren por ser el Círculo Rojo. Y me parece que en los funcionarios, yo creo que naturalmente le sale ser. Porque ser pro norteamericano tiene, viste, es un camino asfaltado, viste. Es tranquilo, vas por el carril del medio, caja automática, velocidad crucero. No vas a Pertenecer tiene sus beneficios. No tenés ningún quilombo en tu vida, no vas a tener problemas judiciales, no vas a tener problemas de guita, no vas a tener problemas de laburo. Es un camino cómodo el ser el del Círculo Rojo y estar alineado con Estados Unidos. Y tener opiniones razonables, entre claro, moderadas. Y acompañar esa razonabilidad. Hay que preguntar a los trabajadores, son la moderadas. buena técnica económica. La técnica, la ciencia. Es muy cómodo, en serio les digo. Yo se lo digo del lado mío, del lado de los comunicadores. Es haber cómodo. nombrado a Lustó de embajador. Pero también Lustó. Bueno, peor nosotros que lo nombramos ministro. Es un pequeño chiste, pero digo, un brulote. en la toma de decisiones de Lustó es muy extraño. Sí, porque hipotecó su carrera. Era en un momento. Era el momento para pelear, claro. Exactamente. Bueno, Alfredo, te agradecemos mucho tu participación. Alfredo tiene su propio show radial que es excelente. Sí, gran nota sacaste, Alfredo, también, ¿no? Pero siempre saca notas. Sí, tiene muy buena con Guille Oglietti. Con Guillermo Oglietti. Así es. Con el otro integrante de la CELAC. Hay que comprar el libro, ¿eh? Sí, señor. Hay que comprar el libro de que no lo hayan comprado. Tenemos dos hoy para ofrecer. Le mandamos un abrazo muy grande a Guille Oglietti, que quizás esté escuchando este programa, porque es oyente de este programa. Le mandamos un beso muy grande. El de la banca visible y Operación Rescate. Operación Rescate es el de Alfredo Serrano Mancilla. Un bestseller ese libro, cómo se vendió en la Argentina y en el mundo. Lo vas a presentar ahora en España, ¿no? Ahora primero me voy a La Habana a presentarlo con Evo en la Feria Internacional del Libro el día 23 de abril. Allí me imagino que estaré bien aplaudido por los Estados Unidos de América. No vas a estar aplaudido casualmente. Bueno, y mañana tenés tu show radial a las 14 horas de la M750, se llama La Pizarra, ¿no? Mañana hago de, ¿cómo tú dices? Hago de comunicador, ¿cómo es? De animador. Esa es la palabra. O sea, mañana que lo puedo escuchar porque el mío termina a las 13. Termina a las 13, llegas a tu casa. De 10 a 13, en la radio Madres, en la radio de las Madres, Voodoo Lounge. Voodoo Lounge mañana. Se empalman perfectamente. Bueno, un abrazo, querido Alfredo. Abrazo fuerte para vosotros, un besito. Un abrazo, querido Amado, querido Artemio. Hasta la próxima. Un abrazo. No sé si quiere sumarse la compañera. ¿Cómo están? Felicita. Hola. Me sumo solo para saludarlos. ¿Cómo están? Ya llega Felicita, que viene con su show radial. Ahora se llama Buena Tarde. Buena tarde, 530. Bueno, sí. ¿Todo bien, Feli? Todo tranqui, sí. ¿Todo tranquilo? Sí. Vamos a chusmetear un poco los precios hoy. Lo que está pasando con el pan, con la carne, porque aparte ha habido aumentos en Liniers, lo que supone que se va a trasladar rápido. Pon el audio de Feletti, te recomiendo. Sí, vamos a hablar de Feletti, de las declaraciones de Feletti. Fuerte las declaraciones de Feletti. Sí. Esto se va a poner feo, advirtió el doctor Feletti. ¿Qué quiso decir con eso? No, y además dijo, entre otras cosas, bueno, pero no es un secreto que no alcanza con el tema de los precios de referencia. No sé si te referís a ese fragmento o a otro, pero lo que está diciendo es que no alcanza. Y está claro, no es un secreto, hace 2 años que estamos con los precios de referencia. Y hay una política macro tiene mucho más que ver que los precios de referencia. Dice, si los empresarios Funes Rioja se sienten más cómodos con Guzmán, está bien, pero necesitamos una política monetaria consistente. Ya creo que planteando a cielo abierto las discusiones que hay al interior del equipo económico, ¿no? que trascendieron, pero ya ahora claramente. Lo que pasa es que queda poco margen de tiempo, me parece, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero para corregir esta cuestión con el acceso a los alimentos. Ahora se vienen un montón de cuestiones. 10 días, ¿no? En esta semanita, la otra, ¿no? Se viene el índice. Bueno, y después vienen las tarifas. Otro gran tema. Vienen las tarifas. Vienen las tarifas, donde hay. Increíble. Porque en esto que marcaba Alfredo Serrano, de que 100 puntos por encima de la inflación acumulada de 6 años estuvieron las ganancias empresariales y 100 puntos por abajo, al número grueso,
el funcionamiento de Así la es. masa salarial en la Argentina, si hay un sector empresarial que sacó mucha ventaja, fue las tarifas de los servicios públicos. Entonces, si alguien tiene un colchón, son las tarifas de los servicios públicos. Es increíble que estemos discutiendo aumento de tarifas de los servicios públicos pero aparte, con esta matriz distributiva y con este sistema en el cual está funcionando. Otra vez lo mismo, Amado, no discutimos la cuestión de fondo con las tarifas. ¿Cuánto sale la energía eléctrica? ¿Cuánto sale el gas? ¿Cuánto debería salir en nuestro país? Nunca se discutió ni la estructura de costos de la energía y de los servicios públicos, ni la composición accionaria de las empresas. Siempre se discute el precio del consumidor. Por eso hay que estatizar las empresas de servicios públicos. Vos lo planteaste hace tiempo. No hay una solución. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que el mercado no resuelve. En particular, las tarifas de los servicios públicos. Los precios se han convertido en un mecanismo de extracción de valor del esfuerzo de las sociedades, no en un mecanismo de generación de valor. Bien, dicho sea de paso, se está llevando adelante un acto con la presentación del plan de gestión del Ministerio de Ambiente. ¿Cuál es el detalle? Presencia ahí de Máximo Kirchner. Pero es la provincia. La provincia, sí, la provincia. Está Juan Cabandier y demás. Pero el detalle, ¿cuál es? Sí. Es la negra Vilar, la ministra. Está Máximo sentado al lado de Daniela Villar. Gran funcionaria. Gran funcionaria, que fue la diputada nacional, integrante de la organización La Cámpora. Súper comprometida, muy estudiosa. La primera ministra, ¿no? de Medio Ambiente, ¿no? La primera ministra de Medio Ambiente y además compañera de la vida de otro gran dirigente político de la zona sur como es Federico Otermín. Detalle a tener en cuenta, ¿no? Máximo activo. Muy activo. Muy activo. A nosotros nos habían anticipado 2 o 3 veces por semana va a hablar, muy activo y muy participante del debate público.